En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Padre de la Gloria, te damos gracias porque tú nos has traído esta mañana para que te adoráramos y ya te adoramos, Señor. Ahora, Señor, te damos gracias porque tú nos trajiste para recibir tu palabra, el conocimiento de ella que edifica nuestras vidas. Señor, te damos gracias por ella. Señor Dios mío, gracias por traernos y separarnos del mundo para conocer las cosas del reino de los cielos. Porque eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En los negocios de mi Padre yo debo estar. También nosotros que somos tus hijos, en tus negocios del reino de los cielos también debemos estar, en el conocimiento de su palabra, porque ahí es donde encontramos la verdad, porque tu palabra es verdad, oh Dios. Ella es la verdad que llega a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por esta mañana. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a abrir en el libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, del versículo 1 en adelante. El mediador de un nuevo pacto. Estamos conociendo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y vamos ya culminando esta carrera que comenzamos. Es una carrera muy importante. Una de la doctrina más importante de la vida cristiana y del reino de los cielos es conocer al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, porque de ahí se definen todos los sacrificios, todas las ordenanzas, toda la comunión con Dios, de ahí depende, todos los sacrificios. Va a ser una introducción pequeña para los hermanita, que no estuvo en el estudio acerca del libro levítico o el sacerdocio levítico. Dios, cuando saca al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto, y los lleva a la tierra prometida, a la promesa, a introducirlos a la promesa, antes de introducirlos a la promesa, en el desierto le da el sacerdocio. ¿Para qué era el sacerdocio? El sacerdocio era para que el pueblo, por medio del sacerdocio, se acercara a Dios, y Dios, por medio del sacerdocio, pudiera acercarse también al pueblo y tener comunión con ellos por medio del sacerdocio. Y en ese sacerdocio habían ordenanzas de culto, ordenanzas de adoración, de alabanza y de servicio, y leyes. Existía la ley ceremonial, la ley civil y la ley jurídica. Y todo se hacía bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? ¿Y por qué Dios le dio la ley al pueblo? Para que el pueblo se acercara a Dios bajo los principios de Dios y no bajo el concepto humano, sino bajo ordenanzas de Dios. Así como cuando uno destapa un electrodoméstico, viene su catálogo y dice: ensámblalo conforme el modelo o conforme está el manual, hágalo conforme el manual. También nos dejó Dios la palabra de Dios para que hagamos conforme a ese manual lo que Dios quiere y no nuestro querer. Dios es el que coloca las condiciones, cómo nos acercamos a Dios, y no es el hombre. Y para eso tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Dice, el estudio para hoy es Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué tiene que haber habido un nuevo pacto? ¿Qué pasó con el primer pacto? Cuando dice nuevo pacto es porque hay otro que está por envejecerse o por ser terminado. ¿Por qué es un nuevo pacto? Es la importancia de este nuevo pacto. La importancia que debemos aprender de ese nuevo pacto. Tengo una pequeña introducción, dice: la importancia de los fundamentos doctrinales nos lleva a vivir una vida cristiana basada en el conocimiento y no en la imaginación.
Dios no quiere que lo imaginemos, Él quiere que lo conozcamos a través de la doctrina de Cristo, o simplemente, si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre. Queremos conocer al Padre, tenemos que pasar por el Hijo, tenemos que conocerlo a Él. Y eso es lo que estamos conociendo, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y para un pacto delante de Dios sin derramamiento de sangre, no hay pacto. No hay pacto. El primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue con Abraham, la circuncisión, un pacto de sangre. Que todo Israel tenía que circuncidarse, y si un extranjero quería ser parte o vivir en Israel, tenía que también circuncidarse y estar bajo las leyes y ordenanzas sacerdotales que Dios había estipulado o le había dado a Moisés en el desierto. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? Por la ineficacia e inconsistencia del pacto anterior del sacerdocio levítico. Sale otra pregunta acá. ¿Acaso Dios hace algo imperfecto? Dice que el sacerdocio anterior era algo imperfecto e incapaz de poder limpiar y perdonar el pecado, porque la ley no limpia al pecador. Ni la sangre de los sacrificios del sacerdocio levítico tampoco limpiaba al pecador. Era necesario una sangre que nos pudiera limpiar de pecados, para asimismo poder entrar al reino de los cielos limpio de pecado, no por nuestras obras buenas, no, por una sangre intachable, perfecta, santa, que fuera capaz de limpiarnos. En el sacerdocio anterior había el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote no era eterno, moría y había que consagrar otro sumo sacerdote por causa de la muerte, y así sucesivamente. Entonces necesitábamos un sumo sacerdote que fuera eterno. Y aún más la ineficacia del sacerdocio anterior, que Aarón y todos nosotros venimos de la descendencia de Adán, una simiente que conoció pecado. Tenía que venir de una simiente sin mancha, sin pecado, limpio de pecado. Una simiente que nunca conoció el pecado y jamás la conocerá. Porque venía del Padre, viene del Padre. Entonces nos convenía este nuevo pacto. Pero Cristo viene de una simiente santa. Él viene de una simiente pura, santa. 3 veces santo, 3 veces separado del pecado, 3 veces separado del mundo. Por eso reconocemos que Él está en el tercer cielo, 3 veces separado del pecado. En Hebreos capítulo 7, 18. Y es a través del sacerdocio que nos podemos acercar al Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 6, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por el sumo sacerdote que nos acercamos a Dios. Y Dios, a través del sumo sacerdote, se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros. Mira lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 al 6. Y leemos las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo capítulo, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, 5 y 6. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Para nuestra edificación es la palabra y para la gloria de nuestro Dios. Amén. El cual quiere que todos los hombres, leémoslo desde el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está hablando del Señor Jesucristo, porque no hay un solo mediador. Cuando habla de la palabra mediador, está hablando de un solo sumo sacerdote. No hay más sumos sacerdotes. No hay alguien quien pueda ser intermediario entre Dios y el hombre. No hay ninguno. Dice la palabra que solo hay uno que pueda escucharnos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Y como está en todo lugar al mismo tiempo, pues es el único que nos puede escuchar. Los requisitos de un sacerdote era que fuera mediador entre Dios y los hombres y que presentara ofrendas por los pecados y que intercediera por los débiles o por los ignorantes, dice la palabra de Dios, los que no conocíamos la palabra de Dios y no conocíamos acerca de las cosas de Dios. Para ver un nuevo pacto, tiene que el primer pacto ser destituido. Tiene que ser abrogado el primer pacto. Vamos a Hebreos capítulo 7, 18. Hebreos 7, 18. Está enseguida de Timoteo. Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos una mejor esperanza en el Señor Jesucristo para acercarnos a Dios. En el transcurso de esta enseñanza vamos a conocer cómo acercarnos a Dios. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 8 de Hebreos. En ese capítulo nos lleva a hacer un repaso del pacto anterior, como ya lo conocimos. Vamos a leerlo como dice en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el punto principal, dice aquí, encabezando el título, el primer versículo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuyo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno se enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicios a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Para poder dar por terminado el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel a través del sacerdocio levítico y cambiar las leyes ceremoniales, tenía que morir el desaferro, como lo vimos en la enseñanza anterior. ¿Quién colocó las leyes? El Verbo colocó las leyes en el desierto. ¿Y quién es el Verbo? El Señor Jesucristo. O sea, ¿quién fue que dio los mandamientos en el desierto a Moisés? Fue el Señor Jesucristo. Él es el Verbo. Y ese Verbo vino, se hizo carne. Y vino y murió en la cruz del Calvario para que muriendo el desaferro muera también consigo la ley. Las demás, Él vino y cumplió todo, absolutamente todo, la ley de Dios, por cuanto nosotros los hombres no fuimos capaces de cumplir la ley. Él la cumplió toda por nosotros. Porque al no cumplir la ley por nosotros, no seríamos absueltos del pacto anterior. Porque haber juicio sobre el desaferro, también habría juicio sobre aquellos que no fueron capaces o que no fuimos capaces de cumplir la ley. No habría ninguno en la tierra. Ezequiel 22:32 dice: yo en la tierra busqué a un mediador que se colocara en la brecha, que clamara a Dios, que hiciera sacrificios, que buscara mi rostro, que buscara mi ley, pero dice, no lo hallé, para que yo no destruyese la tierra, para que no la destruyese. Y en aquel entonces, ¿a cuál justo encontró Dios? Dios no encontró a ninguno, porque dice la Biblia, no hallé a nadie. Dios le tocó proveerse de un justo para que por medio de ese justo fuéramos salvos todos. O si no, hace 2000 años la tierra ya hubiera sufrido el juicio por causa del pecado. Por un justo, por solo un justo, hoy estamos en pie. Y por ese justo hoy estamos conociendo quién es el Señor Jesucristo. ¿No vale la pena buscarlo, conocerlo? No le podemos colocarle interés para conocerlo a Él, a este justo que lo dio todo por nosotros. Sería injusto no hacerlo. Y por esa injusticia, por aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y no lo buscan a través de las Sagradas Escrituras, por esa injusticia habrá juicio sobre la tierra. Dios derramará el cáliz de la ira de Dios sobre los injustos. Es justo buscarlo a Él, conocerlo, es justo. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Para entender un poco mejor este tema, tenemos que definir qué significa la palabra pacto y por qué encontramos en la Biblia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento tuvo derramamiento de sangre y el Nuevo Testamento también tuvo derramamiento de sangre, entonces es un pacto. Debería llamarse el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Según nuestra lengua española, el pacto significa concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Concierto o pacto. Si hemos escuchado en las noticias acá en Colombia, cuando un político hace malos contratos o se reúnen varios políticos para hacer algo, se le conoce como concierto para delinquir. Y traducido para que mayor lo podamos entender esa palabra concierto para delinquir, se han unido uno o más políticos para hacer un pacto para hacer el mal, no para hacer el bien, para hacer el mal.
como el pacto que hicieron todos estos militares y políticos de Haití para conspirar contra la muerte o la vida del presidente de Haití. Fue un pacto que hicieron. Un pacto para hacerlo mal, un concierto para delinquir. ¿Hasta dónde llega el corazón del hombre? El corazón del hombre es perverso. Dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Solo Dios, a través de la palabra y el Espíritu Santo, nos ha cambiado este corazón de piedra por uno de carne, uno sensible, uno que puede entender las cosas sensibles, las cosas justas, las cosas sabias. No las cosas sabias a nuestro parecer, no, las cosas que la palabra de Dios nos enseña como la máxima y única sabiduría perfecta en la tierra. Perfecta en la tierra. Pero ¿qué significa pacto en la vida cristiana? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, 28. Mateo capítulo 26, 28. ¿Qué significa pacto en la vida cristiana? No es algo que nos inventemos nosotros, ¿qué es pacto? Es algo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. ¿Qué es pacto? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volvemos y lo leemos. Porque esto es mi sangre, dice, del nuevo pacto, no del pacto levítico, ni era para agregarle al pacto levítico. No, era para el nuevo pacto, que venía a ser por medio del derramamiento de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acá el Señor está utilizando una palabra griega que dice kainé, que quiere decir mi nuevo pacto. Kainé, mi nuevo pacto. Los traductores de unos judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, la Septuaginta traducción, fueron 70 hombres judíos, sacerdotes, temerosos de Dios, que con delicadeza y con la mayor santidad para traducir la palabra. Tanto que cuando fueron a traducir la palabra utilizaron una pluma solo para escribir el nombre de Dios, nada más. No la utilizaron para escribir más textos. Cuando iban a escribir el Señor o el Dios o el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, esa pluma solamente era exclusiva para escribir el nombre sagrado de Dios. Tanto que consagraron la pluma. ¿Por qué la tradujeron al griego? Porque por Alejandro Magno, la conquista del imperio griego, Alejandro Magno colocó obligatorio el aprenderse el griego y tenía que ser a las malas. Entonces, al conocer la palabra de Dios, a las nuevas generaciones que iban saliendo, la palabra de Dios se iba a perder. Entonces ellos la tradujeron al griego para que la palabra siguiera extendiéndose, y siguieran conociendo y no se perdiera la palabra de Dios. Y para pasar la palabra pacto al griego, utilizaron la palabra diateque, para traducir la palabra pacto. ¿Qué significa la palabra diateque? Pacto, acuerdo, convenio de dos o más partes,
una disposición preparada unilateralmente o en total forma que la otra parte podía aceptarla o rechazarla, pero no podía alterarla. Eso es lo que significa diateque, un pacto irrevocable. Un pacto sin ser alterado, sin cambiarle absolutamente nada. Por eso dice en Hebreos, en Apocalipsis dice, el que le quita o el que le agregue a este libro del pacto será anatema. Será anatema. Y anatema significa maldición. Y los juicios que están escritos en la palabra de Dios vendrán sobre ellos. Así como todas las promesas de Dios que están en la palabra de Dios vendrán sobre aquellos que cumplimos la palabra de Dios, Y aquellos que le agregan o le quiten a la palabra de Dios, las maldiciones que están en la palabra de Dios también lo alcanzarán. Vendrán sobre ellos. Por eso se llaman falsas doctrinas. Doctrina viene de fundamento. ¿Por qué se le colocó la palabra fundamento? Fundamento significa base. El fundamento o la base es donde reposa la edificación que comienza el maestro o el arquitecto o el ingeniero de obra civil a construir. Él no puede construir si no hay una base, no puede construir. Ningún maestro, ninguna edificación se puede construir si no está sobre una base. Y si se va a construir en un edificio de 100 pisos, se necesita una base muy sólida. Muy sólida. No se puede alterar nada de esa base. Porque si se altera una parte de esa base, la edificación por ahí se va al piso. Le podemos colocar la viga de amarre, que es la base principal, ¿cierto? De una simiente, ¿cierto? La viga de amarre. Si usted no tiene viga de amarre, por más ancha y profunda que sea la base, de nada sirve. La viga de amarre asegura perfectamente los cimientos de una edificación. Y si se altera esta base, toda la edificación se va al piso. Por eso la palabra pacto es una palabra que no se debe alterar. Y ese pacto es lo que Dios ha establecido de Dios para con nosotros y nosotros para con Dios, que no se debe alterar ninguna palabra, ninguna tilde ni jota. Pero ¿por qué las falsas doctrinas que han cambiado o han alterado esos principios? Que han alterado la doctrina de Dios. En un banco, cuando alguien lleva un billete que le ha alterado, por más pequeño que sea el billete, el banco lo denomina el 100% falso y tiene que ser roto. No se le devuelve a la persona, tiene que ser roto. Como los famosos injertos que les hacen, que sacan del billete bueno, le quitan el logotipo, el holograma, para mirar si está bueno o está falso el billete, y se lo colocan al falso, y la persona ve que el holograma cambia y la acepta. Eso es un injerto. O la cinta, para hacer pasar los billetes buenos, los falsos por buenos, y a los falsos, a los buenos le colocan el holograma al otro. Si la persona solamente se fija en el billete, la textura del billete, no va a pasar porque piensa que también es bueno. Pero una alteración es totalmente colocado falso el billete. Por eso digo al Señor, si una mosca se para en el perfume del perfumista, se daña el perfume. Una gotica, una bronita de levadura leuda toda la masa. Toda falsa doctrina tiene un común denominador. Si ustedes quieren conocer qué es una falsa doctrina, tienen un común denominador. Que toda falsa doctrina tiene un libro de revelación como guía para ellos, para poder enseñar y dar a conocer la palabra de Dios.
se guían a través de este libro doctrinal, de una falsa doctrina. Los mormones tienen el libro mormón, los testigos de Jehová tienen la atalaya, la iglesia católica tiene catequesis, la iglesia adventista tiene las revelaciones de Elena de White, la iglesia ministerial de Jesucristo tiene las revelaciones, el libro de vivencias de la señora Piraquide, pero todos tienen un común denominador. Nosotros solamente tenemos uno solo y se llama Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo lo envió diciendo: Él tomará de lo mío y se los enseñará. Aún los apóstoles dijeron y lo recomendaron todos los apóstoles: si viene otro con otro fundamento, con otra doctrina diferente, agregarle la palabra de Dios, dice, no lo recibáis. Y si aún uno de nosotros, dijo los apóstoles, si alguno de nosotros viniere y enseñare otra cosa diferente de lo que ya está escrito, dicen, no nos recibáis y tómanos por anatema. Y si aún viniera un ángel del reino de los cielos y le trajera otro mensaje diferente a la Sagrada Escritura, no le creáis. No le creáis. Aún Dios para el pueblo de Israel, cuando iba a introducirlos a la tierra prometida, en Deuteronomios, dice que le dijo Dios al pueblo: cuando voy a introducirlos a la tierra prometida, no temáis a las costumbres que tienen estos pueblos porque son paganos. No le temáis por más que ellos les teman. No le temáis. Y aún Dios permitió falsos profetas que vinieran. Aún dijo el Señor: y si viniera un falso profeta y os anunciare o diera sueño y les diera palabra, y aún si esta palabra se cumpliese la señal o el milagro que este profeta dijera, pero él dice: pero si ven en pos de mí y vamos a adorar a otros dioses, vamos a escuchar otras doctrinas, no lo recibáis. Dios ha permitido que estos estén en ese pueblo para probar al pueblo de Israel a quién le van a seguir, si a Dios o a las mentiras del pueblo. Porque el sacerdocio levítico fue reemplazado, fue quitado y colocado nuevos sacerdocios en Jesucristo. Porque el antiguo sacerdocio levítico cambiaron la ley de Dios por las costumbres y tradiciones. El Señor Jesús le dijo: vuestras costumbres y tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Que no es cristiana la mujer que no anda con la falda más abajo del tobillo. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice? Que el cristiano que no ora y ayuna no es cristiano. Ese son el fruto de un cristiano. Orar es el fruto de un cristiano. Muchos aprenderán acerca de los frutos de un cristiano y llegarán al reino de los cielos y el Señor los rechazará. Aún utilizaron el nombre del Señor Jesucristo para levantar muertos, oraron por los muertos y resucitaron, oraron por los enfermos y los enfermos se sanaron, oraron por milagros y los milagros se cumplieron. Pero el Señor los va a rechazar porque simplemente cumplieron el oficio de un cristiano. Pero ¿qué es un cristiano? Lo hemos explicado muchas veces. Cristiano es porque creí en el Señor Jesucristo, porque creí en su palabra, porque oí su voz, porque lo recibí en mi corazón. Y por cuanto en esto ahora soy hijo de Dios, Dios colocó en mí el espíritu de su Hijo. Él nos ungió con el espíritu de su Hijo, que es lo que significa cristiano, ungido. Él nos ungió con el espíritu de su Hijo y por eso somos cristianos. No porque nos reunimos en una iglesia, porque le creímos al Señor Jesucristo. Tú le preguntas a cualquier persona: ¿tú eres cristiano? Sí, Señor. Le pregunta a un satanista: ¿tú eres cristiano? Sí, Señor. Le pregunta a un testigo de Jehová: ¿tú eres cristiano? Sí, Señor. Le pregunta a un católico: ¿tú eres cristiano? Sí, Señor. Dígame un texto bíblico.
¿Le creemos al Señor Jesucristo? El cristiano se conoce porque él estudia las Sagradas Escrituras, porque él aparta tiempo para con Dios en el lugar secreto, porque así nos dejó ejemplo el Señor Jesucristo. A las 3 de la mañana se levantaba todos los días a buscar la voluntad del Padre. Todos los días. Él nos dejó ejemplo para que nosotros por lo menos nos levantáramos 10 minutos, que tampoco lo hacemos, para buscar cuál es la voluntad de Dios este día, para conmigo este día. Y para consagrar la voluntad en la palabra de Dios. No lo hacemos. No lo hacemos. Dice la Biblia que no ser un neófito que caiga en la condenación del diablo, un neófito que recién convertido, para que no ande siendo trasteado por cualquier viento de doctrina. Cuando habla del viento, está hablando de un espíritu de error, de un espíritu de error. El pacto que el Señor hizo y las escrituras que Él nos dejó no se pueden cambiar o alterar. Es más perdonable para Dios que no lo aceptes a Él que cambiar la doctrina. Que cambiar la doctrina. El no aceptarlo es pecado y está condenado. Está condenado. Pero aquel que conoce la verdad y se descarría y cambia la doctrina de Dios, es peor el juicio para ellos que el de Sodoma y Gomorra. Porque el Señor dijo, si estas señales se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubiesen arrepentido. Pero ustedes, conociendo estas verdades, y buscan para matarme. Porque a quienes no han odiado a un cristiano, antes de ser yo cristiano les tenía asco, rabia, fobia. Tanta era la rabia que tenía, que había encargado 2 granadas para destruir la iglesia donde me vine a congregar. Y antes que llegaran las 2 granadas, llegó primero el Señor. Y cuando llegó el muchacho, como 3 días antes de que me trajeran las granadas, en el ejército lo mataron. Ya las tenían listas para traérmelas. Y como les tenía tanta rabia, quería tirarlas encima del templo y destruir todo ese templo. ¿Por qué? Porque no conocía las Sagradas Escrituras. No conocía las Sagradas Escrituras. Veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 25 y 28. Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18, 25 y el 28, para no leer tanto el texto, sino como las partes más importantes. 1:18, y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quiénes tenemos la verdad? Nosotros. Aún dice Dios, la ira de Dios se revelará desde el cielo contra los que detienen la verdad. Porque los que de Dios se conocen, el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Adoran más a la criatura o a algo creado por Dios que al mismo Creador. Un día se me acercaron unos jóvenes con unas piedras en las manos y con palos, como a las 11 de la noche veníamos con una muchacha,
y al frente de una estatua de la Virgen, el muchacho con la piedra siempre grande, me dijo, ¿es bueno o es malo adorar a la Virgen? Y en ese momento yo alcé la mirada y dije, Dios mío, sálvame de esta, porque de esta no me voy a salvar si tú no me salvas. Porque la trilla que me van a dar, me la van a dar. Y les hice una pregunta a ellos y les dije, ¿quién es más grande, el creador o la criatura? No me respondieron. De Adán y Eva viene toda la humanidad. Toda la humanidad viene de Adán y Eva. ¿La Virgen María fue creada por Dios? Me dijeron, sí, Dios la creó. Dios la creó. Vuelvo y les hago la pregunta a ustedes. ¿Quién es más grande, el creador o la criatura? El creador. El computador es hábil para desarrollar cualquier ecuación, cualquier cosa. Pero ¿quién tiene la potestad sobre el computador? El hombre. Lo puede prender cuando quiere, lo puede apagar cuando quiere, lo puede modificar como quiera, le puede meter candela, lo puede agarrar a palo, despedazarlo. Él lo creó. Aunque es muy hábil, más que nuestra mente. Muy hábil. Pero el que tiene el poder y el dominio sobre el computador es el que lo creó. Entonces le dije a ellos, ¿a quiénes debemos orar entonces? ¿Al creador antes que la criatura? Y dijeron ellos, al creador antes que la criatura. Y le señalé la estatua que estaba ahí y le dije, entonces ve y haz lo mismo, adores a Dios antes que cualquier cosa, antes que cualquier hombre, que cualquier cosa creada. Botaron las piedras a un lado y dijeron, entendimos, y se fueron. Dios había permitido que estos hombres vinieran, no para apedrearme, sino para que conocieran la palabra. Para que conocieran la palabra. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin defecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también las complacen con que los que las practican. Una persona que no es cristiana se acuesta con la mujer del vecino y va y le cuenta a sus amigos, dice, ¿usted con ella? Uy, ¿cómo lo hizo? Usted es un duro. Yo me robé, entré a tal negocio y me robé de la caja tanto. Uy, es que es una vaina. Digo, no, por dormido perdió. Y él por abeja se condena. Él por abeja se condena. Lo que está pasando en la tierra, que el homosexualismo se disparó de una cosa tan exagerada, dice Dios que Dios los entregó a esa mente, por cuanto no conocieron y no quisieron conocer la verdad. La palabra de Dios. Dios los entregó a esa mente. Las falsas doctrinas han usurpado el sacerdocio del Señor Jesucristo. Lo han usurpado, las falsas doctrinas. Uno de las que más ha usurpado el sacerdocio del Señor Jesucristo es la Iglesia Católica. El que más ha usurpado el sacerdocio. Nosotros, como no investigamos acerca de la Iglesia Católica, pues no sabemos.
y vamos a ir a la par. Llegamos a un lugar porque están riendo y le preguntamos por qué ríen. No sé, pero ríen. Porque no sabemos. La palabra papa se refiere a patriarca. Eso es lo que significa la palabra papa, del latín. Patriarca es lo que significa la palabra papa. Y muchos ven las siglas de la palabra papa también a Pedro. En latín está Petri Apostoli Potestam Accipiens, que quiere decir Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Cuándo lo nombró el Señor Jesucristo príncipe de los apóstoles? ¿Cuál es el príncipe de los apóstoles? El Señor Jesucristo. Él es el príncipe y Señor de nuestras almas, porque le costó duro hasta la muerte salvarnos. A ninguno más le ha costado tanto dolor y tanto menosprecio e injusticias contra Él. Ninguno ha soportado tanta injusticia para que venga otro a nombrarse príncipe o a nombrar a alguien príncipe sobre los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo es el príncipe de Pedro, de Juan, del apóstol Pablo, de todos y príncipe de nosotros, porque es el Hijo de Dios, el primogénito y unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. El Papa es el pontífice, y la palabra dice pontífice, el único mediador de los vivos y de los muertos acá en la tierra. Y es por esto que se llama el Santo Papa. Porque según la Iglesia Católica es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la palabra pontífice viene del latín pons o pontis, que quiere decir puente entre Dios y el hombre, y el sufijo fice significa el que construye puentes entre Dios y los hombres. O sea que el único que puede ser mediador y puede conectar al hombre con Dios es a través del pontífice, del Papa. A través del pontífice del Papa. ¿Eso es cierto? ¿No está anulando la obra que el Señor Jesucristo hizo? ¿No está anulando lo que leímos en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2:5, que Jesucristo es el único mediador, el único puente, el único que pasó al lugar santísimo? Pasó al lugar santísimo y en el sacerdocio levítico, en el tabernáculo, había un velo que no podía pasar sino el sumo sacerdote, ese velo al lugar santísimo. Ni siquiera los sacerdotes, era solamente el sumo sacerdote, y no podía entrar por sus propios méritos, sino con una sangre ajena. El día que entrara sin esa sangre, moriría, porque era el lugar santísimo. Y ese velo representaba el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo fue destruido, el velo fue destruido. Por medio del sacrificio del cuerpo de Cristo, nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y estamos, dice la palabra de Dios, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ya estamos allá. El apóstol Juan, cuando fue al cielo, él vio el número de los redimidos. Dijo, vio el número de los redimidos. Ya vio el número completo, que se podían contar, no porque eran miles de millones de que estaban allá. El no conocer el sacerdocio del Señor Jesucristo, nos inventamos las religiones. Entonces no es el sacrificio y la sangre de Cristo que nos entra al lugar santísimo. No están anulando la sangre y el sacrificio de Cristo, lo están anulando.
La Iglesia Católica no profesa el sacerdocio del Señor Jesucristo, han usurpado el sacerdocio de Cristo. Y como doctrina enseñan otras cosas. Y como todo sacerdocio tiene que presentar sacrificios, la misa es el sacrificio por los vivos y por los muertos. Eso es lo que significa la misa. Del 80% un católico no sabe qué significa la misa. Es un sacrificio por los vivos y por los muertos. Cada vez que hacen una misa es para sacar al pecador del purgatorio. A través de 7 o 8 misas. Invalidan la sangre de Cristo. La invalidan. Entonces, tiene que haber un sacrificio mínimo una vez por semana. Una misa una vez por semana. Por el sacrificio por los vivos, por los que van a congregarse en la Iglesia Católica y por los familiares que ya han muerto. ¿De dónde sacaron esto? Que nos lo muestren por las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? ¿No es otra doctrina que le agregaron a la palabra de Dios? ¿Otro fundamento? Es otro fundamento. La Iglesia Católica tiene 3 mezclas de sacerdocios. Uno, el sacerdocio levítico. Porque cuando uno va a la Iglesia Católica, encontramos los atrios. Encontramos el lugar santo donde el sacerdote católico presenta el sacrificio de la misa. Y detrás del lugar santo está el lugar santísimo, donde está una imagen. Y ya no está la imagen del Señor Jesucristo allá. Ahora tienen la imagen de la Virgen María, ya tienen otro mediador. Y buscan a la Virgen María como mediadora, auxiliadora delante de Dios. Y el Padre le dijo al Señor Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio inmutable, sin variación, eternamente, dice, para siempre. Y han elevado a la Virgen María a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque le pueden adorar en todo lugar de la tierra al mismo tiempo y según ella le escuchan. No la hacen omnisciente, omnipresente, y que todo lo que le pidiera ella entiende que es correcto o es aceptable. No la hacen omnisciente, y que todo lo que le pidieron a ella lo hace. No la hacen omnipotente. Solo esa deidad es de Dios. ¿Quién es omnisciente, omnipotente, omnipresente? Solo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno, por Dios, ninguno tiene esa deidad, porque esa gloria Dios no la comparte con nadie. Ni siquiera el diablo, con todo el poder que tiene, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. No. Porque si el diablo fuera sabio en todo, no hubiera crucificado al Señor Jesucristo, porque con la crucifixión Él recibió su derrota. Él estaba cantando victoria porque le estaba dando muerte al Señor Jesucristo, pero cuando Él estaba muriendo por amor, por eso fue la primera palabra: perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Y viendo allá al que le arrancó la barba, viendo allá al que destrozó su cuerpo a latigazos, viéndolo ahí, ellos no se iban a perder de ese espectáculo de la muerte de Él. Y viéndoles a ellos, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el diablo: ¿cómo? ¿Por qué no los maldice? Estaba muriendo por amor a la obediencia al Padre y por amor a nuestra salvación. Si el diablo hubiera conocido eso, dice en Corintios, si hubieran conocido los príncipes de este siglo, hubieran conocido la verdad, hubieran conocido a Cristo, no lo hubieran crucificado. No lo hubiesen crucificado. El sacerdocio levítico llevan el mismo orden levítico. Llevan el sacerdocio de Cristo, solo lo llevan por el título y profesan seguirlo. Como dice en Isaías, capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo, 7 mujeres echarán mano de un varón y le dirán:
permítanos llevar su nombre, pero déjanos vestir nuestras ropas y comer nuestro pan. ¿Qué se quiere decir con nuestras ropas? Déjanos hacer nuestras propias justicias y déjanos creer lo que nosotros queremos creer. Y llevan el tercer sacerdocio, el culto a los ídolos e imágenes, como santos mediadores entre Dios y los hombres. Y tienen, ese es un orden sacerdotal. El tener mediadores es un sacerdocio. Es el sumo sacerdote. No hay más mediadores entre Dios y los hombres, no hay ninguno. Por eso dijo el Señor Jesucristo: todo lo que pidieres al Padre, pídalo en mi nombre. Pídalo en mi nombre. Y yo lo haré. Pero dijo él: pídalo en mi nombre. Porque dice en el sacerdocio levítico que aún Dios había estipulado que Dios había que, por medio de la ley, nombrar un sumo sacerdote, pero sin juramento. El único que juró fue por el Señor Jesucristo. Y dijo: tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre. Y dice la palabra: y no habiendo uno más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Sacerdote para siempre. No hay un solo sumo sacerdote. Si tú quieres ser salvo, en verdad quieres ser salvo y amas su alma, te aconsejo que te acerques al Señor Jesucristo, porque de lo contrario nunca llegarás al reino de los cielos, jamás. Porque el mismo Señor nos dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo, mejor pacto. Pero por cuanto permanece para siempre, dice en Timoteo, en Hebreos capítulo 7, 24. Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25. Por eso Él puede también salvar eternamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos y leemos Hebreos capítulo 7, versículo 22. Y aún, ya lo leímos en el estudio, lo aprendimos en el estudio anterior. Hebreos capítulo 7 es un repaso de lo que estudiamos. Es un repaso. Y como Él permanece para siempre, puede Él salvar eternamente para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, para interceder por ellos para siempre. O sea, nosotros, los que nos hemos acercado al Señor Jesucristo. Por eso se convierte la doctrina del Señor Jesucristo en la primera y más importante de todas las doctrinas en conocer al Señor. Está la doctrina de la sangre. Está la doctrina de la justificación por la fe. ¿Cuántos llevamos en la vida cristiana? Si nos preguntan a nosotros qué significa la justificación por la fe. Para poder entender qué es la justificación por la fe, tenemos que estudiar el libro de Romanos. ¿Lo hemos estudiado? Lo hemos leído, pero lo hemos estudiado así como el libro de Hebreos, ¿no? Llevamos 3 años larguitos estudiando el libro de Hebreos, 3 años, y hasta ahora vamos en el capítulo 8. 3 años. Pero si no le tomamos tiempo para conocer quién es nuestro Salvador, ¿en qué estamos? Comenzamos a imaginarnos qué es la vida cristiana y nos imaginamos cómo acercarnos a Dios. Y no queremos que el Señor nos diga como le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoréis lo que no sabéis. No es por imaginación, es por conocimiento que nos acercamos a Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo.
el cual con la muerte de él invalidó el pacto anterior, le dio por terminado el pacto levítico, y con su resurrección dio inicio a un nuevo pacto y resucitó aquí mismo. Al tercer día resucitó para tomar la primicia de los resucitados delante de Dios. Jesucristo es el primero y único todavía en la tierra que está en la diestra del Padre. Ninguno ha resucitado, ninguno ha sido hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Todos en una sola. Los que mueren en Cristo están en el paraíso juntamente con Cristo, pero los que están en el paraíso todavía no han conocido al Padre hasta que no se complete el número de los redimidos, hasta que no venga el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia seremos presentados delante del Padre y ahí veremos al Padre, al gran Dios eterno que nos ha amado con amor de su Hijo, con amor hasta la muerte. Señor, en un pacto el Señor Jesucristo se entregó hasta la muerte para que también nosotros nos entreguemos a Él en sacrificio vivo, agradable delante de Dios, como dice en Romanos 12:1. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivos y agradables delante de Él, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos vuestro entendimiento en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor Dios mío, a importarnos tu palabra. Ayúdanos a estudiar tu palabra como el mensaje único y santo que tú has dejado para que conozcamos tu gloria. Dice Juan 5:29, escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas dan testimonio de mí. Son las palabras, la Biblia, que nos dan testimonio, las sagradas escrituras acerca de ti, Señor Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura da testimonio de ti, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Tú eres el Todopoderoso, como los ángeles te dicen en el reino de los cielos. Señor, tú eres el que era, el que es, el Todopoderoso, el que has de venir. Tú eres el Todopoderoso, el Cordero de Dios. Señor Jesús, gracias por dejarnos esta palabra y de esta manera conocerte. Gracias al Espíritu Santo, porque nos ha venido enseñando, nos ha venido ordenando nuestro pensamiento, y estamos sujetos a un solo sumo sacerdote, sin ningún otro libro de revelaciones, ningún otro libro. Solo tenemos la doctrina que tú me dejaste a los apóstoles. Nuestra vida cristiana es apostólica de Cristo. Somos apostólicos porque somos instruidos en la doctrina que tú le dejaste a los apóstoles, Señor. En esa doctrina somos instruidos, por eso somos católicos de Cristo. Señor, gracias. Bendito, alabado sea nuestro Dios, porque como fundamento único tenemos a las sagradas escrituras y al Espíritu Santo. No hay otro fundamento que el Señor Jesucristo nos haya dejado. Nos dejó las sagradas escrituras y dijo: yo iré al Padre, rogaré al Padre para que os envíe al Espíritu Santo de Dios, el cual tomará de lo mío y se los hará saber. Es el único fundamento, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos abre el entendimiento, nos da luz para poder entender y conocerte de esa manera. Dios mío, gracias. Gracias, Dios mío. Bendito sea nuestro Dios. Eso nos da certeza y seguridad que vamos en el camino en el cual debemos andar, que es Jesucristo. Es el único camino que nos lleva al Padre, no hay otro. Señor, gracias. Gracias por ser mediador de un nuevo pacto. Gracias porque fue por medio de su derramamiento de sangre y entrega hasta la muerte. En este pacto es que somos salvos. Señor, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias, Dios mío. Gracias. Ayúdame a interesarme
en leer las Sagradas Escrituras y conocerte, aquel que me salvó, y conocer aquel que me amó por medio de su Hijo. Ayúdanos a conocerle, Señor. Ayúdanos a conocerle, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén y amén.